Bienvenidos a otro episodio de La Criminalería, su podcast favorito de True Crime, cultos y más. Yo soy Chris y me acompaña aquí Pris. Ya nos dijeron Hola. varios Crimi Babies. Voy a ignorar esa encuesta que se hizo en Instagram. Varios Crimi Babies ya nos dijeron que nunca nos presentamos asumiendo que todo el mundo nos conoce. Así que a los que ya nos conocen somos Chris y Pris de nuevo. Y a los que no, hola, somos Chris y Pris. Bienvenidos. Hola, mucho gusto, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión le toca contarnos un caso al parecer muy interesante, pero muy extraño a Pris. Como, Y diría Pati Chapoy. como diría Pati Chapoy, la verdad le estaba contando a Pris que yo no me clavé tanto, entonces ya me dijo ella que hizo una tesina, por lo que queremos anunciar desde este momento que este episodio tendrá dos partes, porque Sí, hay mucha tela de donde cortar, ¿no? muchísima. Pues, y aparte, pues este es el final de temporada, ¿verdad? Eso Este es el también es último real. episodio de esta temporada y fue sin querer que escogimos este, Otra vez pero culto. Ya debería de sí, ser tradición cerrar con un culto. sí, yo digo que sí. Así ya canon de la criminalería, cerrar con un culto. Me gusta. Pues bueno, creo que hace como 2 episodios dijimos, Ah, sí, sí. quien Ajá. adivine de qué va a ir este caso que es de Chile, lo vamos a mencionar, la vamos a mencionar en el episodio y justo fue en el episodio de Garabito y nuestra Mm. querida, aquí dice en YouTube, Nami Kitsu, que va a salir en los show notes, latino en chingapuso. Yo digo que el capítulo de Chile puede ser Colonia Dignidad y efectivamente, Name Kitsu. Nami Kitsu. Nami Kitsu. Nami Kitsu. Hola. Hola, Nami Hola. Kitsu. Efectivamente les voy a contar sobre Colonia Dignidad. Este es un culto que surgió en Chile en los 60s. Y para este episodio, bueno, vi el documental que está en Netflix que se llama La siniestra secta Colonia Dignidad. Me interesó tanto el tema que acabé investigando yo por mi cuenta y encontré muchos. Hay un documental de 40 minutos en el canal de YouTube de Deutsche Órale. Welle. Hay muchas cápsulas noticiosas periodísticas de Chile sobre este caso. Y pues nada, ¿listos? ¿Listos? No sé si están listos, pero los Pero listos. ya. Pues ven adelante. Sí. Pues intro. Baile. Pues bueno, para este caso tiene muchas aristas y generalmente nos enfocamos mucho en las víctimas, pero para este sí voy a tener que contar todo cronológicamente. Aparte creo que es lo que iba a decir antes en el intro. Creo que los cultos en específico es muy complicado empatizar con las víctimas si no se entiende el contexto. O sea, Ajá. no es complicado empatizar, sino que empatizas más con las víctimas una vez que entiendes de dónde vienen, ¿no? O sea, asumo que va un poco por ahí Sí, la no, y cuestión. cómo empezó. Y el contexto es impresionante, de verdad es grandísimo. Y siento que Netflix hizo un gran trabajo, pero es que es un tema tan vasto, ya lo van a ver ahorita que empiece a hablar, que siento que no lograron cubrir como Sí. tanto lo que era, ¿no? Pero bueno, esta historia empieza con Paul Schaeffer, que nació el 4 de diciembre de 1921 en Bonn, Alemania. O sea, Sagitario. Sí, Sagitario. Uf. Tengo una amiga Sagitaria que es con la única que me llevo bien y generalmente choco mucho con los Sagitarios, como escorpiona, la verdad. Tiene sentido, pero los Sagitarios sí tienen esta cuestión de que son muy como, eh, o sea, como que lo que se proponen se alcanzan, ¿no? O Ajá, sea, son sí, muy tenaces, es la sí. palabra. Yo, ay, ¿cuál es esa palabra? Tenaces. Y bueno, Paul nació dentro de una familia luterana, que es una de las principales ramas del cristianismo. Aquí sí voy a pararme a hablar de cada religión porque de verdad es muy interesante y tiene mucho contexto. El cristianismo luterano fue creado por Martín Lutero, que es un teólogo y fraile alemán. Y es importante recalcar que fue Ajá. de las primeras como rebeliones contra o sea, Ah, el catolicismo que hay. Ajá. exactamente, sí. Fíjense, fui hace 2 años con mi mamá a Inglaterra y yo no había ido al donde mataban a todos, que está al lado del puente de Londres.
Y ahí te cuentan toda la historia de Enrique VIII, que literal todas las ramas del cristianismo, se podría decir, y si no, fúnenme y cancelenme, es culpa de que Enrique VIII simplemente se quería divorciar, pero como era, o sea, la realeza británica era católica, él dijo, no, pero es que esta mujer no me gusta y no me está dando niños, o hombres, ¿no? Un heredero. Yo quiero irme con la otra y ellos, no, es que Dios dice que no. Ah, pues yo voy a hacer mi propia religión. Así fue, en Y efecto. así literal nació el protestantismo, que fue como lo que Así llevó es. el cristianismo y todas esas religiones que llegaron a América por parte de los británicos, ¿no? Entonces, primer deep dive increíble y súper interesante del tema, ¿no? Se me hizo como interesante. Y bueno, cuando era niño, Paul Schaeffer perdió un ojo porque estaba intentando desatarse las agujetas con un tenedor. No entiendo por qué. Esto fue en la escuela, de hecho, cuando le pasó. Tal vez Y era un reto. Así de, que no puedes desabrocharte puede las que, agujetas. puede que sí, porque digo que fue en la escuela porque los alumnos lo vieron y vieron cómo perdió su ojo. Y después de eso se burlaron por el resto de su vida de su ojo. Le decían como un ojo Paul o cosas así, ¿no? El cíclope Paul. Y bueno, ya de adolescente, Paul se unió a algo que se llama Young Men Christian Association en Alemania, que sus siglas son YMCA. Y aquí entramos también al segundo breviario cultural de este episodio, porque dije, o sea, aquí en México están los gimnasios YMCA, Sí, ¿no? sí, sí. Yo no sabía que YMCA significaba Young Men Christian Association, ¿no? Y entonces me metí a investigar y Chris estaba bailando. Y bueno, las YMCA fueron creadas por un señor llamado George William en 1840 en Inglaterra como consecuencia de la Revolución Industrial. Sí, William era un hombre protestante, regresamos, y le preocupaba que por la Revolución Industrial muchos en Inglaterra y en muchas partes de Europa, muchos hombres jóvenes iban a las grandes ciudades para trabajar, ¿no? Y él le molestaba que los únicos espacios de recreación que tenían los hombres eran tabernas o burdeles, ¿no? Entonces él como... ¡Aburrido! Sí. Entonces dijo, yo voy a hacer mi propio grupo con mujerzuelas y cristianismo. Y entonces hizo esto y en esto, o sea, empezaron como grupos, ¿no? Luego se convirtieron como en casas, en edificios que él como compraba y le rentaba a los jóvenes y en los espacios comunes había lectura de Biblia y todo eso. Y cuando investigué sobre esto, no me detuve aquí. Dije, ¿por qué la canción de The Village People se llama YMCA? Por jotos. No, porque... No sé. Siento que es una protesta. Sí. No. Los YMCAs obviamente llegaron a Estados Unidos, ¿no? Con los peregrinos y todo eso. Y resulta que, como te digo, eran como casas, estancias que se usaban para jóvenes que iban de zonas rurales a las ciudades para la revolución industrial. Pero ya entrado en los 1900 y todo eso, se convirtieron en hogares para personas en situación de calle y personas, sí, no, sin trabajo, cosas así. O sea, como que mutó un poco, ya no fue tanto religioso, sino también social, pues. Era religioso, pero por ejemplo, la gente que acudía a esos lugares era gente sin casa. Y en la época, creo que eran los 70s, obviamente en Estados Unidos muchos de las juventudes LGBTs eran desheredadas, los corrían de sus casas, iban ahí, acababan a los YMCAs, no porque fueran cristianos, sino porque era el único lugar donde podían quedarse. Claro. Y si le ponen atención a la letra de la canción de Village People, la letra te explica qué es lo que se hace en un YMCA, o sea, a qué llegas a un YMCA, ¿sabes? Y todos bailando en la boda. YMCA. Sí, no, está muy interesante. En sí quería mencionarlo porque literal, nuestro productor Emi estaba aquí en mi depa, se quedó el fin de semana. Hola Emi, otra vez. Hola Emi. Y yo estaba, pero ¿cómo? Y estaba así en el Wikipedia, no entiendo. Pero bueno, ya tienen tema de conversación. Así cuando estén en la peda y suene YMCA, les pueden decir eso. Está interesante, así de, ¿yo escuchaste la letra? Sí. Así en mi imaginario está fumando a alguien. Y bueno,
Total. Bueno, para mí también es muy importante mencionar esto. Más adelante recuerden que Paul Schaeffer fue parte como de un Young Men Christian Association, ¿no? Y bueno, años después comenzó la famosa Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no sé si se enteraron, en Alemania. Y Paul se unió al ejército alemán nazi, por cierto, sí. como camillero. Y él estaba, no estaba como en la zona alemana, estaba en la zona ocupada de Francia, ¿no? Y ahí estuvo, de hecho, un dato curioso y gracioso es que años después, por su participación como camillero en la guerra, él decía que el ojo que había perdido por el tenedor, que realmente lo perdió por la guerra. No, es que yo serví en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya empezando de choro, de farol. Sí, la verdad es que sí. Ya me lo caché, es un farol. Espérate que se va a poner peor, Chris. Y ya, terminaron la guerra en 1945, pues Schaeffer se fue a trabajar como líder de juventud en la Evangelical Free Church en la ciudad de Gartow, Alemania. Okay. O sea, él estaba más metido como en su religión, ¿no? En el cristianismo y todo eso, ¿no? Esta parte, de hecho, es una parte muy importante en la docuserie, porque entrevistan a gente que lo conoció ahí, ¿no? Y dicen que era una persona como que llama mucho la atención dentro del grupo, porque era como súper jovial, súper feliz, súper positivo, era como un rayo de luz, siempre estaba sonriente y era muy bueno con los niños, ¿no? De hecho, ahí hay fotos en el documental de cómo está jugando con los niños y cosas así. Y en el documental te dicen que entrevistan a una de las señoras que de hecho lo conoció ahí, que un día llegó y le dijo, no, pues me despidieron, entonces ahí nos vemos, bye, ¿no? Pero realmente el docu no dice por qué, y yo les voy a decir por qué fue. Y aquí es donde vamos a empezar mal. Schaeffer fue despedido del Evangelical Free Church por acosar sexualmente y abusar sexualmente de los niños por parte de la congregación. Sí, vamos a hablar de niñeces, de infancias, Cris. ¿Por qué me haces esto? Lo siento, no pensaba que iba a ser, pero así es. Es la venganza. Y entonces él se fue y después de que fue despedido se fue a vivir a, ¿cómo se dice? ¿Chile? Esto fue, no, todavía no. Todavía faltan más cosas antes de que lleguemos a Chile. Después de ser despedido, que esto fue más o menos en 1950, o sea, 5 años después de que terminó la guerra, Schaeffer se fue a vivir al bosque de esa misma ciudad que se llama Gartow, Alemania. Y ahí estuvo vagando, vivió ahí, hacía su campamento y todo eso. Y un día dice que Jesús lo visitó y le dijo, Paul Schaeffer, tienes que crear tu propia congregación y tienes que reunir a los mejores cristianos de Alemania. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Ay, ya, o sea, ¿no? Ya. O sea, de libro de texto. El que es mitómano, farol, charming y que cree que es el elegido de Dios. Ya tenemos todos los elementos. Sí, y abusador sexual, en este caso de niños, en otros casos era como de mujeres, cosas así, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, después de esta, creo que estuvo viviendo 3 meses, me parece que en el bosque, ¿no? Pero realmente estaba huyendo de la ley. No quería que lo detuvieran por acoso sexual, entonces fue por eso que estaba ahí. Y 3 meses después de eso ya salió y empezó a recorrer toda Alemania en búsqueda de su gente, su congregación. Ahora, algo bien interesante que encontré sobre Paul Schaeffer es que su cristianismo, ya sabemos que hay muchísimas vertientes, muchísimas variaciones, pero la de Schaeffer estaba influenciado por el cristianismo de William M. Branham, quien es el fundador de la Healing Revival. Y básicamente esto es como el nombre que le dieron los cristianos americanos a un movimiento más moderno de cristianismo y que tiene que ver con la posguerra, ¿no? O sea, todo esto fue generado después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si no saben quién es William M. Branham, yo no sabía tampoco, pero les voy a decir, es alguien muy importante. Pero primero les voy a explicar. El Healing Revival, cristianismo, se podría decir, es una religión que basa su creencia en que el Espíritu Santo
le da la gracia sobrenatural a una persona de la congregación y esa persona en particular es la que va a estar encargada de consumar la misión de la congregación, ¿cómo se dice? De todos, ¿no? O sea, como un profeta, pues. Ajá. O sea, el Espíritu Santo le da su bendición a un profeta, Sí. que es el que va a llevar a esa congregación al cielo. Sí. ¿Ok? Eso es el resumen ejecutivo. Sí, exacto, pero se me hizo bien interesante porque, como hemos dicho en varios episodios, a mí me cuesta muchísimo trabajo entender este tipo de cosas. Y estuve buscando y había muchas definiciones bien extrañas así, porque yo resumí que era como la gracia sobrenatural, porque así le llaman, pero en términos cristianos le llaman el carismata, que es como les da el carisma y ese poder para poder ser quienes son los que los van a llevar como a la misión en común de su congregación, ¿no? Y bueno, esta doctrina es muy importante porque uno de los mayores seguidores de es Jim Jones, y no sé si son podescuchas Creamy Babies de la criminalería. Si no saben quién es Jim Jones, él fue el que creó Jonestown, que fue uno de los cultos más letales de la historia en Estados Unidos. Ese está muy cabrón, ¿no? Ese culto también. Sí, entonces por ahí vamos armando el terreno, ¿no? El caminito para lo que va a pasar después. Y bueno, entonces, pues Paul Schaeffer, les digo, se empezó a dar su tour por toda Alemania, empezó a hablar con gente. Reclutando gente y todo eso. Y básicamente aquí también entra un tema histórico muy importante, porque después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente Alemania perdió, los ánimos estaban súper bajos. Muchos hombres que sobrevivieron a la guerra regresaron con los traumas de la guerra. Habían muchas mujeres viudas con sus hijos, mucha orfandad también. Entonces, pues básicamente muchos en el documental dicen que haber conocido a Paul Schaeffer y su palabra y cómo profesaba la palabra de Dios y todo eso, les daba mucho ánimo, ¿saben? O sea, como que les alegraba el día, les daba mucha esperanza de que tiempos mejores iban a llegar, ¿no? Entonces, me choca eso de los líderes de... Perdón por interrumpir, no, de los líderes de culto, Chris. porque es como... O sea, es como la gente, lo que decíamos en varios, lo que hemos dicho en varios, ¿no? De culto. La gente solo quiere sentirse bien y quiere estar bien, y como que me da mucho coraje porque cuando eres vulnerable y estás en un estado de como shock y constante, sí, pues obviamente te agarras de lo que te hace sentir mejor rápidamente, ¿no? Como este señor que te da como, literal te dan el camino, ¿no? O sí, sea, literal. Y que te da certeza, ¿sabes? Como de que algo va a mejorar. Y pues sí, no, terrible. Sí, no, siento que toda esta historia es muy interesante por eso, porque hay factores mucho más fuertes que el solo, el típico, ay, güey, no le encuentro sentido a mi vida, acabo en un culto. No, literal, o sea, era gente que estaba viviendo en una posguerra en Alemania, claro, destrozada, y especialmente con los nazis y cosas así. Entonces, sí, no, aparte, por más que no fueras nazi o no, o sea, ya digo, no, sin importar esa parte del espectro, ajá, mucha gente sí estaba ahí, o sea, es como cuando no estás de acuerdo con una postura política, pero el extremo, ¿no? Los que no eran nazis ahí, o ajá, sea, al final del día era como de, ¿qué hago, no? Yo como hago una diferencia. Ajá, y aún así, pues te obligan medio a ser nazi, ¿no? O sea, al final sí. Tienes que pretender, ¿sabes? Tienes que seguir, sí, porque si no te llevaban a los campos de concentración con todos los demás, ¿no? Exacto. Y bueno, en 1956, Schaeffer por fin logró establecerse en una pequeña ciudad del norte de Alemania llamada Heide. Y aquí compró un terreno para, adivinen qué, construir una YMCA. O sea, Pero ahí tengo una duda, perdón. Dime. Si lo habían acusado de acoso sexual para niños, ¿por qué nunca lo arrestaron? ¿Porque huyó? Porque huyó. ¿Qué fue? ¿Y por qué pudo poner un YMCA? Porque fue en una ciudad diferente, ¿sabes? Y a ver, déjame ver. Espera, para poder contestarte voy a sacar el Google Maps. Pero era una ciudad diferente, no había nombre. De hecho, o sea, eran otros tiempos también, ¿no? O sea, creo que esa es la respuesta, porque ahorita sí, daría literal, igual eso, ¿no? O sea, sí, es como de, güey, tú estás en nuestros registros como un pedófilo, ¿no? O sea, sí. A ver,
De hecho, sí, ok. Gartow, que fue donde fue acusado, está más, o sea, súper cerca de Berlín y Heide está más hacia el norte, casi pegado a Dinamarca. O sea, Ok. eran distancias muy grandes y en ese tiempo no había un registro. O cómo comunicarte con las autoridades así de, señor, estamos buscando al pederasta de Paul Schaeffer, ¿no? Ok, está Pero bien. bueno, Acepto tu explicación, Paula. o no hay otra, Cris. O es eso o es eso. Pero bueno, Eso, entonces, punto. entonces aquí construyó su YMCA, ¿no? Su hogar para niños huérfanos y en situación de calle, ¿no? Y muchos de los fieles que fue recolectando Schaeffer alrededor de Alemania en su tour alemán, lo siguieron hasta Heide y ellos fueron los que básicamente sacaron la lana, pusieron Ujú. de su dinero para poder construir la casa hogar. Porque él no sé si trabajaba, no sé si él puso dinero, pero es un poco también como la doctrina como cristiana, ¿no? Hasta el día de hoy que es, tengo Ujú. entendido que, por ejemplo, en Colombia tienes que dar un 10% de tu salario, pero fijo así a No, la, la a madre. la iglesia. Supongo que ha de ser algo como El parecido, ¿no? diezmo, que le llaman. Sí, pero aquí sí es obligatorio. Y así fue como en 1959, como que 3 años después de que llegó a Heide, Schaeffer completó la construcción de lo que sería el Private Social Mission, y fungía como una organización caritativa, ¿no? Que creo que lo que cubrió mucho y lo que ayudó mucho a Schaeffer fue que dentro de un país posguerra, él era como, fungía como aquí, por ejemplo, la revolución, las iglesias o sí, lo que tendría que ser una iglesia, aceptar huérfanos, criarlos y todo eso. Ujú. Eso era lo que él hacía y era algo que se necesitaba muchísimo, ¿no? Entonces, por ende, muchas familias llegaron a su casa hogar de Heide, dejaban a sus hijos, habían mujeres viudas que tenían 5 hijos y decían, güey, yo no puedo mantener a todos estos niños, no tengo que comer, entonces los iban a dejar y pues Schaeffer tenía acceso a todos ellos, ¿no? Qué Em, feo. y bueno, después de la construcción en 1960, Schaeffer hizo una gran inauguración así y no, invitó a muchas figuras importantes y entre ellas hay una que en esta historia va a ser muy importante, que se llama Arturo Maschke, que era el embajador de Chile en Alemania, ¿no? Mm, Ahorita más adelante vamos a hablar de él, ¿no? Pero nada más recuerden ese nombre, ¿no? Y lo único aquí que puedo adelantar es que no sé cómo le hacía Schaeffer para estar tan bien conectado con gente importante, ¿sabes? No sé si era a través del cristianismo, a través del altruismo, ¿saben? Pero de que estaba conectado con gente pesada de alguna manera, lo estaba, ¿no? Entonces, mm, 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 como les decía, esta casa fungía o sea, como casa hogar para niños huérfanos. Y lamentablemente, como a esta casa llegaban niños en situaciones extremadamente vulnerables, ¿sabes? Como te sí, decía, que claro. sus papás no los podían mantener, o que literal eran huérfanos, que sus dos papás o sea, los mataron en la guerra, cosas así. Sí, Y básicamente, esta es la constante que vamos a ver en esta historia, pero era algo que Schaeffer estaba buscando. Él quería tener claro. acceso a niños en situaciones vulnerables para seguir abusando de ellos sistemáticamente, ¿no? Qué En- horror. y bueno, aquí en el documental cuentan un poco de cómo era la situación, porque dentro de esta casa hogar, Schaeffer tenía su propio cuarto. Él vivía dentro de las instalaciones, ahí era donde vivía. Entonces, había todas las noches, literalmente todas las noches, mandaba llamar a un niño a su cuarto para abusar sexualmente de ellos, perdón, del niño. Que quiero hacer la aclaración, vi por ahí una entrevista que decía que Paul Schaeffer, abusaba de niñas, mujeres, todo, pero yo hasta ahora solo encontré niños, o sea, Niños. varones. Ok. Eso era lo que le gustaba. Ugh, sentí feo decir eso, pero Sí, qué feo, qué asco. sí, no. Y una cosa que me llamó mucho la atención en el documental, que una de las seguidoras que entrevistan desde Heide, o sea, desde esta casa, que muchos de los otros adultos que vivían ahí también o que cuidaban de los niños y que eran parte como de la congregación, veían eso y no veían nada raro, al contrario, decían, ay, una de ellas llegó a ver como, o sea, abrir la puerta y ver que Schaeffer estaba
acostado, no haciendo algo, sino como con un niño acostado en la cama. Y ella dice que su reacción fue como de, ay, miren, qué caritativo, ¿no? O sea, qué lindo ser que le da cariño a o sea, deja que un niño duerma con él, o sea, porque, no sé, razones. Siempre eso va a ser raro. Yo nunca, Mm, es como Michael Jackson. O sea, sí, ponte tú, beneficio de la duda que nunca hizo nada con un niño. Es raro lo que hacía. O sea, ajá, dejar a tu hijo en la cama de un hombre adulto, para mí siempre va a ser. Digo, en este caso entiendo que no eran los papás que dejaban eh, como en Michael Jackson, pero es raro. O sea, como no te brinca, ¿no? Al menos de que sí, sea tu hijo o tu sobrino, me parece raro eso. sí, no, o sea, como adulto, tener una relación o relacionarte de esa manera con niños es una red flag, ¿sabes? Y bueno, Sheffer abusó de muchos niños aquí y también pasaba que es otra cosa que me llamó mucho la atención de este caso, que había mucha apertura cultural de los niños de decirle a sus papás, oye, pues está abusando de mí. No sé si sea como Claro, por la educación, no sé si sea por la cultura. El problema es que los niños, que sus papás estaban dentro de la congregación, aparte de la señora que acabo de comentar, cuando les decían, ellos decían, no, ¿cómo crees? O sea, ¿estás seguro de que es lo que crees? Porque veían a pues, Sheffer como su guía espiritual, ¿no? Y lo veían como alguien respetable y amoroso. Pero esto no duró mucho, porque cada fin de semana abrían esta casa hogar como a los niños de la comunidad y a las familias, ¿no? No tanto a los que vivían ahí, sino a los que querían ir y usar las instalaciones por un día o un fin de semana. Y así fue como en un fin de semana Paul Schaeffer abusó de 2 niños que no vivían ahí y que cuando regresaron a sus casas, como normal, una semana, les dijeron a sus papás: "Oigan, pasó esto", y estos papás sí les creyeron porque no eran parte de la congregación, sino como de la comunidad en sí o sea, la colonia, y denunciaron a Paul Schaeffer nuevamente a la policía, ¿no? híjale. Entonces, le llegó la noticia a Paul Schaeffer y cuando supo eso, reunió a todos los niños que había abusado y empezó a hablar con ellos y les dijo: "Si viene la policía, ustedes no le ¿Qué digan van a, nada. qué van a decir? No, más bien como ustedes no, o sea, no, yo no les hice nada malo. Eso que hicimos no es nada malo. Entonces no le vayan a decir a la policía nada, ¿no?". Y y pues les empezó así como a lavar la cabeza y decirles que todo lo que hacía era normal y que no entendía por qué estaban haciendo un alboroto. Pero a pesar de eso, en 1961, Sheffer huye de la congregación porque ya le habían girado una orden de aprehensión, ¿no? Aquí sí ya había orden de aprehensión así formal y todo eso. Ujú, Entonces huye, pero esta vez huye a Italia ok. y argumenta, le dice a la congregación, no, pues es que voy a ir a hacer unas misiones, no sé qué. Y se la pasó varios meses escondido en Italia, Bebiendo limonchelo. así, tomando el limonchelo así. Y ahí fue que le llegó la noticia de que ya no podía regresar a Alemania porque si entramos allá, tipo, si llegaba al aeropuerto, ya iba a Lo estar la arrestaron, policía, lo sí. iban a arrestar. Y entonces dijo, güey, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que buscar otro país donde voy a tener que, Colonizar. colonizar, no, pues llevar a mi congregación, ¿no? Y entonces Paul Schaeffer empezó a viajar por toda Europa, también viajó por Medio Oriente y estaba tratando de buscar como un lugar donde quedarse, ¿no? Aquí voy a dar como unos datos no muy exactos porque no encontré, pero si alguien me quiere ayudar de nuestros podescuchas, Creamy Babies, Creamy Babies. chilenos, se los agradecería. Pero aquí el documental, justo en esta parte en la que Paul Schaeffer huye, hacen como un break y cuentan qué estaba pasando en esos momentos en Chile, ¿no? En Chile, el 22 de mayo de 1960 se registró uno de los terremotos más fuertes de la historia del mundo en Valdivia, que es al sur de Chile. El terremoto fue de 9.5 y dejó a muchos de los habitantes sin hogar y en situaciones increíblemente precarias, ¿no? Esto hizo que el gobierno chileno buscara como apoyo externo, ¿no? Para poder ayudar a la ciudadanía, o Claro. sea, y pues una de las cosas, como les decía, que el cristianismo, catolicismo y todo eso
su función importante en la sociedad es sus actividades altruistas. Entonces, les voy a decir lo que dice el documental. El documental dice que Arturo Maschke, recuerdan el embajador que fue a la inauguración El de Chile, ajá. de Chile, al YMCA de Paul Schaeffer, invitó a Paul Schaeffer y a toda su congregación a dar apoyo altruista a los habitantes de Chile después del terremoto, y así dicen que llegó Paul Schaeffer a Chile, ¿no? Y fue sin querer. Yo me puse a investigar y acabé como en un hoyo negro así de información y todo eso. Y y aquí vamos a hacer una parada, así como parada de caseta, y vamos a hablar un poco de la historia de Chile y los nazis, porque tiene mucho que ver. ¿Qué? Yo no sabía este dato. Güey, esto está muy bueno. La verdad es que está muy pinche bueno. Pero bueno, hay un libro que no leí, pero que ya lo tengo en mi lista de lectura, y encontré muchos extractos de este libro que se llama América Nazi, escrito por Jorge Camarasa. Y en este libro Jorge nos cuenta algo que yo tampoco sabía, que me quedé impresionada, que Chile tenía una conexión muy fuerte con el partido nazi desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y una de las, ¿cómo se dice? Uno de los temas más controversiales es que voy a ver si lo pronuncio bien, Heinrich Himmler, el que era el jefazo de la SS, el Escuadrón de Protección de Alemania, tenía inversiones, o sea, tenía dinero invertido en Chile, ¿no? Y también existía un partido político nazi llamado el Movimiento Nacional Socialista de Chile, y fue fundado en 1932. Todo esto es previo a que empezó la Guerra Mundial, que fue en los 1940, ¿no? Y bueno, aquí llegamos a la figura que es Arturo Maschke, ¿no? Él en sí, él era parte del gobierno de, se me acaba de olvidar, Alessandri, me parece, que aquí traté de investigar un poco también con mis amigos de Chile, que era un como partido conservador, no tan fascista, pero era cristiano, ¿no? Entonces eso sea, de ultraderecha. Sí. Igual no fascista en ese aspecto, pero sí. Pero hubo más ultraderechas allá, pero sí era como de... Yo creo que más que sí era de ultraderecha, la verdad. O sea, nazi. Siempre, cuando hay un gobierno de derecha en, no sé, Alemania, pues sí hubo uno peor, sí. ¿no? Pero ese del que hablamos sigue siendo de ultraderecha, ¿no? Pues sí. Sí. Y entonces, bueno, ahí creo que, por ejemplo, encontré un poco, quiero suponer, la conexión entre que Maschke y como diplomático de Chile y Alemania y todo eso, quiso ayudar a través del cristianismo, porque era un partido cristiano, básicamente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Maschke empezó a invitar figuras súper cuestionables a Chile para visitar, no para dar asilo político, y entre ellos estaba Hermann Schmidt, que es uno de los muchos criminales de guerra nazis, y a un líder de la juventud hitleriana. Dios. Entonces, ahí sí, muy cuestionable, ¿no? Estoy como tía en este episodio. Así, ay, Dios mío. Ay, por Dios. Pero ya soy tía, entonces aplica. Sí. Pero bueno, sigue. Perdón, es que como que siento que, ¿sabes? Esto es como que estás armando como los cimientos. Un fogatero, ya sabes. Ajá. Pero en vez de poner de que, no sé, de que algo bonito para hacer bombones, estás poniendo pólvora, ya sabes, y va a explotar en mi jeta. Así. Sí, sí, porque sí va a explotar, ¿no? Y bueno, muy aparte de Maschke, de sus invitados muy cuestionables a Chile, en este libro que les comentaba, les puedo dejar el link, es que no sé dónde dejarles el link, ¿no? Yo creo que en un post de Instagram o en el YouTube. Sí, yo creo que sí. Ajá. En este libro cuenta cómo Chile tiene una historia muy interesante de darle asilo político a los nazis, con fines de trabajar en la DINA chilena, que es la agencia de inteligencia, es la Dirección de Inteligencia Nacional, por ahí de los 60s. Y bueno, si saben un poco de historia, o sea,
no quería tocar mucho esto, pero no solo Chile hizo eso, lo hizo Estados Unidos, muchos nazis se fueron a Estados Unidos, crearon la NASA, o sea, es una de la historia más tabú y más oculta de todos los países después de la Segunda Guerra Mundial. Y Los que son nazis. Sí, y una de las cosas que ya no pude fact-chequear, pero que me encontré fue que el esposo de Eva Perón, no me acuerdo cómo se llama, también era muy amigo de los nazis. Entonces, como de, ¿cómo? No que eran de izquierda, pero bueno. Y bueno, entonces estos nazis eran reclutados para la Dirección de Inteligencia para que fueran espías anticomunistas. No solo en Chile, como les digo, sino en diferentes partes del mundo. Ahorita, como dices, estoy como amasando todo para ir creando como, Está bien, tú como el tranquila. todo. Es como un slow burn. Sí, exacto. Y esto era porque, a pesar de que el partido nazi era Partido Nacional Socialista, los nazis eran todo menos socialistas y comunistas, al contrario. Y es algo que dicen mucho en el documental, o sea que ahorita vamos a hablar más adelante, pero le tenían mucho miedo al comunismo porque era representado por la Unión Soviética en ese tiempo, ¿no? Y ya sea Stalin, se me olvida el nombre del otro, pero bueno. Mussolini. No, ese es el de Italia, pero ese podría ser, o sea, él estaba como, no, él era lo mismo que Hitler y por eso muchos de los nazis, por cierto. Lenin, sí. Y Trotsky, el que mataron aquí en México. Sí. Pero por eso muchos de los nazis huyeron por Alemania. Por Italia. Porque eran aliados. Sí, y como dato curioso, ese recorrido que hizo Schaeffer de Italia y Medio Oriente, uno de los nazis que creó los campos de concentración y todo eso, casi el que representan en Zone of Interest, él hizo la misma ruta que Schaeffer. Entonces a mí me suena que ya tenían como muy marcado, a pesar de que Schaeffer no era... Ahí sus... A pesar de que Schaeffer no era... No, más, perdón. No, perdón, si tienes lazos con los nazis y eres alguien que les aporta algo como este señor Schaeffer, seguramente le ayudaba. O sea, no es... O sea, ¿sabes? Eso se quedó ahí, los contactos que nunca... Sí, las rutas abiertas, sí. Pues. Con dinero baila el perro, mil cosas que pudieron pasar que él sabía, ¿no? Cómo moverse después de... O sea... Bueno, después de este breviario histórico, que les juro que tiene que ver, regresamos a Paul Schaeffer, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que realmente, o cuál fue la verdadera razón por la que Paul Schaeffer terminó en Chile? Y ahí les va. Y es que él y Musk eran muy amigos, muy cercanos, y obviamente coincidió que Schaeffer estaba huyendo de Alemania y necesitaba así de, güey, asilo. Y al ponerse en contacto, esa es mi teoría, bueno, después de lo que investigué, porque siento que la del documental es como sí, pero no. Ahorita van a ver por qué. Yo te creo a ti. Sí, créanme. No, entonces, Maschke, y eso es real, ¿no? Maschke le ofreció asilo a Paul Schaeffer a cambio de que Paul Schaeffer fungiera como espía y le brindara información de inteligencia de los pobladores de Chile. Y esto es verdad, porque... ¿De China? De Chile. Ah, entendí China. ¿Y ahora cuándo entró China? O sea, ¿de qué? No, China no entra aquí. De Chile, ok, ya. Y eso es verdad porque más adelante en la historia... O sea, sí, Paul Schaeffer era un espía, básicamente. Pero tiene sentido, porque aparte estás con las personas más vulnerables que seguramente tienen como información de ciertas cosas, ¿no? Sí, es como... Sí, exactamente. Tiene sentido, pues. Y aparte también, o sea, este espionaje en Latinoamérica, básicamente, y en Chile en particular, le servía mucho al gobierno que era de derecha, como termómetro social, porque como ya mencioné, en esa época de los 60s en particular, estaba creciendo muy fuerte el comunismo por influencia de la Unión Soviética, pero en Sudamérica particularmente por la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba en 1959, ¿no? Pero bueno, les juro que todo esto tiene que ver al final. De hecho, en mi cuenta de Twitter tuiteé eso, que esta iba a ser más que crimen, iba a ser una clase de historia. Examen al final del episodio. Miss Pris. Y bueno, así fue como Schaeffer. Aquí también encontré información como contradictoria, Schaeffer recibió permiso por parte del gobierno chileno para crear la Sociedad Benéfica Dignidad. Le dieron 300 visas para
toda su congregación que había dejado en Heide, Alemania. Y junto con Hermann Schmitz, que ya les había dicho yo que era un criminal de guerra nazi y amigo de Maschke, compraron el fundo, el lavadero. El fundo es como un terreno, se podría decir. No sé qué significa en sí fundo, pero el nombre era el lavadero, que constaba de 4.400 hectáreas en el Parral. Era como un estado, se puede decir, al sur de Santiago de Chile, como a 400 kilómetros del sur de Santiago de Chile. Y bueno, digo que encontré información muy, muy contradictoria, porque unos dicen que Maschke le regaló el terreno a Schaeffer. Hay otros donde no mencionan a Hermann Schmidt, porque es como, bueno, ¿de dónde sacó el dinero Schaeffer entonces? Entonces vamos a irnos con esta versión, y si alguien nos quiere corregir. O sea, la versión que tú crees es que les regaló el terreno. Es que sí, yo digo que sí, porque es como... Ok. Eso es lo que yo creo. Pero que está muy cabrón todo lo que hizo por él. O sea, ¿cuál es el...? O sea, ya sé que era espía. Es que y es el así, intercambio, ¿sabes? Es como, bueno, yo te doy este terreno. Por eso se me hizo más lógico que le regalaran el terreno. O sea, yo te doy este terreno, pero tú trabajas como inteligencia, eres espía, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Olvidé mencionar que no nada más eso, no nada más les dio 300 visas, también otra de las, más bien como beneficios o condiciones, era que no les iba a cobrar impuestos, para nada. O sea... Oye, pues, o sea... Por eso te digo que ahí está un poco raro. Sí, ya entendí, sí. Un poco raro. Y bueno, así fue como Paul Schaeffer llegó a Chile y con 10 de sus seguidores, y pues ahora sí que pusieron la primera piedra de Colonia Dignidad, que es de lo que se trata este episodio. Dios mío santo. Y bueno, años después, bueno, empezaron a construir, ¿no? Schaeffer llevó a sus trabajadores, los estaba explotando de sol a sol, así tenemos que hacer como este edificio, y eventualmente, de hecho no puse qué año fue esto, perdónenme, pero bueno, eventualmente 200 personas de su congregación en Heide terminaron haciendo un éxodo de Alemania hacia Colonia Dignidad, ¿no? Y esta parte la estuve discutiendo mucho con mi esposo, porque si vemos la historia de Jonestown, de los mismos Rajneeshis, el de Wild Wild Country, del documental de Netflix, muchas veces se crea el culto, se establecen en su ciudad como de donde fueron creados, viven ahí y acaban mudándose a otros países o lo que sea, pero por persecución de las mismas leyes del gobierno en donde están. Porque nadie los quiere ahí. Sí, porque lo que está haciendo es ilegal. Pero aquí pasó al revés, o sea, realmente no era un culto como tal, sino que de su congregación, de los que lo conocieron en Heide, se mudaron a Chile para crear el culto en sí, ¿no? Y aquí fue al revés. Sí, pero se me hace muy interesante cómo se generó, porque también los motivos eran otros, y aquí regresamos a todo el tema de la posguerra, ¿no? Porque en el documental muchos de los que acabaron en Colonia Dignidad cuentan que les daba mucho miedo vivir en Alemania en ese momento, porque otra clase de historia, si no sabían, después de la guerra, Alemania se dividió en varias regiones, divididas entre Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en 1961 empezó la construcción del muro de Berlín, que era la que dividía la Alemania socialista con el régimen que odiaba a los socialistas, o sea, la Alemania capitalista podría ser. Y justo esto le causaba mucha incertidumbre a la gente, y puedes ver en las entrevistas que decían, no, es que nosotros no queríamos estar en medio de otra guerra mundial, y Paul Schaeffer nos decía, estoy creando casi paraíso en otro país, donde tu familia va a estar bien, donde todos vamos a estar bien. Entonces dijeron, yo no pensé dos veces, ¿sabes? O sea, yo me fui a Chile y pues así fue como acabaron en Colonia Dignidad, ¿no? Y creo que es una situación que te sobrepasa, ¿sabes? O sea, si tú fueras una persona religiosa, ¿no? Y tu líder, o sea, aquí en México, ¿no? Empieza la Tercera Guerra Mundial y te dice, vámonos a Nueva Zelanda,
que encontré un terreno y no va a haber guerra y no te vas a morir, o sea, sí sería como de, ay, güey, pues mejor me voy para allá, pero vas a la boca del lobo, ¿no? Así como de, a la incertidumbre. Entonces así fue como muchas familias acabaron en Chile, ¿no? Y a los inicios de Colonia Dignidad, básicamente los primeros 5 años solo se dedicaron a construir, ¿no? Día y noche. Y no solo los adultos estaban ahí como cortando y poniendo que los cimientos y todo eso, también los niños eran explotados. O sea, no solo abuso sexual, abuso laboral Sí, también. sí, exactamente. Y muchos dicen que trabajaban hasta 16 horas al día en la construcción de Colonia Dignidad. Pero, ¿quieres saber qué hacía Schaeffer mientras? Dormir, cogerse niños Casi, horriblemente. casi. Él no hacía Ay. nada. Decían que solo se la pasaba con el megáfono dando órdenes, diciéndole a todos, ay, haz esto, haz aquello, no sé qué, y que no movía ni un pinche dedo. Así de dream, ¿no? Así de Sí, mangonear a claro. todo mundo y tú Sí. no hacer nada. Así de- Sí, no. Creo que es algo que también, o sea, igual como pasamos muy de rápido, siento que pasó lo mismo en su YMCA en Alemania, que él nada más decía, tengo esta idea, todos háganlo, y yo nada más estoy aquí esperando a que terminen mi idea, ¿sabes? Y bueno, como les decía, tardaron más o menos como 5 años en construir lo que sería toda la colonia, ¿sabes? Muchos de los edificios eran, si no es que la mayoría, espacios comunes, ¿no? Eran comedores comunes, dormitorios comunes, etc, etc. Y al terminar de construir todo, creo que no lo mencioné, pero, o sea, las personas que llegaban a Colonia Dignidad eran familias, parejas con hijos, y entonces sí había, ves, una división como entre adultos y niños, y entonces cuando terminaron de construir todo, los adultos que estaban ahí en la colonia le dijeron a Schaeffer, bueno, pues ya terminamos de hacer las áreas comunes, entonces yo creo que ya es momento de que cada familia pues construya su propio hogar, ¿no? Porque pues, no querían vivir todos juntos. En común ahí. Ajá, y Schaeffer en ese momento se emputó, les empezó a decir que todos eran una gran familia, que no había necesidad de construir casas particulares o tener bienes personales. Ya nada más le faltó pagarles con pizza, ¿no? Sí, ay, güey, sí, así de chicos, ¿quieren pizza? No, y me da mucha risa porque básicamente estaba creando, entre comillas, una comunidad comunista, socialista, porque no dejaba que nadie tuviera como su propio espacio, pero él odiaba todo eso, ¿no? Ujú. Y bueno, esto es solo un ejemplo, ¿no? De muchas cosas que pasaron, y a continuación les voy a resumir más o menos cómo era la vida dentro de Colonia Dignidad, porque está muy cabrón, ¿no? Entonces, al llegar las familias, inmediatamente eran separados los adultos de los niños, ¿no? Y los niños vivían en los dormitorios comunales De niños. de niños y niñas, pero eran solo infancias, ajá. Y eran cuidados por nanas o por señoras que no sabían de dónde salían, que les llamaban tías, ¿no? Y al principio, de hecho, como lo mismo con la construcción, así de, primero tenemos que establecer, y ya luego hacen sus casas, y al final les dijo, no, váyanse a chingar a su madre. Lo mismo pasó, les decía a los papás de estos niños así de, no, es que esto es temporal, es que los adultos nos tenemos que enfocar en como en la construcción y en ver cuál va a ser la base económica de la colonia, pero al final, o sea, se quedó siempre así, ¿sabes? Y todo era, perdón, spoiler alert, porque él quería a los niños separados de los papás para que Claro. pudiera abusar sexualmente de ellos, ¿no? Y bueno, al final también, digo, la colonia supongamos que era así como una pequeña privada, ¿no? Y no era imposible no toparte con tus papás. Entonces, tenía la regla de que si los niños o sus papás trataban de tener algún tipo de contacto, mirada, interacción o algo así, eran castigados. Los Ay. niños eran golpeados, los adultos eran golpeados también, a veces como en público, humillados en público, todo con el fin de desincentivar como este tipo de contacto entre ellos, ¿no? Así de, hola papá, te quiero. ¡Pum! Cachetadón. Sí, no, Qué feo. encontré una entrevista con un alemán que contaba, porque hay en el documental, pero en contaba que él era muy chiquito cuando lo separaron de sus papás, y también lo dice en el documental, y él no entendía, él decía, ¿mi papá dónde está mi papá? Y que una vez vio a su papá de lejos, y como que se quiso acercar, pero su papá era como que, ni siquiera lo volteó a ver, era como que, así como para que nadie se dé cuenta y nada de eso, y su papá después le contó que al intentar acercarse a él,
lo golpearon, así como en la plaza pública de la colonia, ¿no? Ay, no, qué feo. Sí, no, está muy cabrón. Otra de las cosas es que, ya les mencioné, adultos y niños eran explotados laboralmente, no solo después de la construcción de la colonia, sino cuando se empezaron a crear como las bases económicas de lo que iba a Justo te subsistir iba a preguntar, ¿de qué la colonia, subsistía? que era del campo. Aquí perdónenme, pero no entendí muy bien algo de la metalurgia, porque, o sea, hacían minería Ujú. y vendían eso, pero también creaban como artefactos, ¿sabes? Como con los minerales y cosas así. ¿Cómo era el de María Marta, el pituto? Hacían hacían Pitutos, muchos hacían pitutos. pitutos y los vendían. Está bien. Sí, y bueno, esta explotación, creo que no lo hemos hablado, pero es uno de los métodos de control, porque solo hemos hablado de cómo identificar a un culto, ¿no? Pero Claro. dentro de un culto hay toda una serie de pasos de métodos de control, y uno de esos es el abuso, y otro es ¿no? Que es mantener a tus seguidores cansados todo el tiempo, porque así no cuestionan absolutamente nada, ¿sabes? Entonces el estarlos explotando, el estarlos, ¿cómo se dice? Que estén haciendo algo y de privarlos del sueño, los hacen más vulnerables, ¿no? A que sigan tus órdenes, ¿no? Y bueno, esta es mi parte favorita y va a ser tu parte favorita, Chris, porque Tengo miedo, sí, tengo ten miedo. A miedo. ver. Sheffer era un misógino y eso me llamó mucho la atención, ¿sabes? Ok. Porque, o sea, odiaba abiertamente a todas las mujeres, no importa la edad. Por eso también cuando vi en la entrevista donde decía que abusaba de mujeres, niñas y niños, lo dudé un poco, porque él era abiertamente misógino, le decía a las mujeres de la comunidad así como cosas horribles, las humillaba, les decía engendros de Satán, lo apunté, esto sale en el documental, engendros de No, Satán, holgazanas, bolas de carne podrida, y wow. a todas les daba castigos muy específicos. A ver. Uno de ellos era que todos los días las hacía ir a confesarse, así como de, ven, confésate. Y que les hacía preguntas súper intrusivas sobre su cuerpo, sobre si tenían deseos carnales con los hombres de la comunidad, ¿no? Y aquí, no lo he mencionado, pero es un personaje muy importante dentro de la docuserie documental que es un chico chileno que estuvo en Colonia Dignidad, que se llama Salo y que fue abusado sexualmente por Paul Schaeffer. Pero él hace un punto que me pareció bien interesante en el documental y dice que parece ser que Schaeffer veía a muchas de las mujeres de la comunidad como competencia. Tiene Especialmente sentido. las niñas que ya estaban entrando en la adolescencia, o sea, que estaban en esa transición desde Heide hasta Colonia Dignidad, y que sentía que le iban a quitar su harem de niños, adolescentes, ¿sabes? Y tengo una duda Ujú. aquí. O sea, él entablaba relaciones o sea, ya con adultos o algo así, o nada más era como los niños. Eran O sea, no es puros como que niños y y no, adolescentes. y no tenía como pareja, ¿no? Más bien No. era como de, ya ya tiene 18, bye, ¿no? Así, o sea, como... Ahorita justo vamos a esa parte, porque Ok. hubo un detonador dentro de todo esto, sobre eso que mencionas. Pero antes Ok. quería mencionar algo que puse en mis notas, que este punto me llamó mucho la atención porque suena a que los que escribieron la Biblia o crearon el catolicismo al cristiano eran pedófilos que odiaban a las mujeres porque les quitaban a sus hombrecitos, niñitos, ¿sabes? Pero bueno, de pensarse, ahí se los dejo. Investiguen. A ver, llegó un punto, ¿no? En el que, como te decía, muchos de estos niños que desde Heide hasta Colonia Colonia Dignidad, perdón, estaban transicionando a la adolescencia y obviamente empezó como a surgir el amor, ¿no? Muchos de los niños empezaron a, ¿cómo se dice? A mostrar interés hacia las niñas y eso fue lo que le causó como celos a Schaeffer. Y después de darse cuenta eso, Schaeffer impuso de regla que más bien empezó a separar a los hombres de las mujeres, no nada más a los niños, sino a las parejas adultas que habían llegado con sus familias, ya no podían estar juntos. Ya solo Así eran de, hombres y mujeres. Ajá. veo una falla en mi plan. Sí, Ja, 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 no podían así. tener, ni siquiera las que eran pareja y que llegaron como pareja, no podían Sí. tener contacto, no podían besarse, no. Estaba prohibidísimo cualquier tipo de contacto sexual, obviamente, ¿no? Digo, si pasó, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Y
Bueno, de hecho en la docuserie hay dos parejas que salen, que se conocieron ahí, acabaron juntos, que se me hacen historias muy bonitas, pero güey, o sea, lo lograron muy a pesar de todo lo que pasó, ¿no? Está muy cabrón Ujú, eso. O sea, como que sí siento que es muy difícil que después de un trauma así, como que las dos personas. Si de por sí traumas normales en la vida normal, ¿no? ujú. Es difícil con pareja evolucionar hacia el mismo lugar, imagínate así. Sí, que creo Cada que quien procesa distinto, ¿no? sí, y sí, yo creo que ahí hay un poco de conexión de trauma, o sea, entre ellos, porque sí acabaron juntos, pero bueno. Y uno de los puntos más importantes de cómo se veía en Colonia de Dignidad es que estaban totalmente aislados de todo, ¿no? No tenían, o sea, de por sí ya donde estaban como en el documental sin querer está en el culo de Chile, o sea, Ujú. en el lugar más remoto del mundo, pero pues había pequeños pueblos a su alrededor, ¿no? Pero aún así no tenían contacto, no hablaban español, no entendían el idioma, no, o sea, no hablaban, y eso era una de las ¿cómo se dice? Una de las fortalezas, en mala forma, de Colonia Dignidad, ¿no? Porque eso ayudaba a la estructura de poder de Schaeffer, ¿no? Claro, sí, sí. También otra cosa muy importante es que los niños que eran separados no recibían educación, o sea, no iban a la escuela, no creó como un sistema educativo dentro de la colonia, solo era como explotarlos laboralmente y abusar de O ellos sea, sexualmente, ¿no? Y espera, y eso, ¿no? O sea, básicamente, creo que lo que más me impresiona de esto es que la esencia de Colonia Dignidad era, en la cabeza de Schaeffer, crear un lugar donde él pudiera abusar sexualmente de niños libremente, sin consecuencias, sí. judiciales, ¿sabes? De ningún tipo, deja tu judiciales, de ningún Sí, tipo. de ningún tipo. Pero bueno, no todos eran estaban muy felices dentro del culto. Hay una historia muy buena de ¿cómo se dice? Ay, de un niño, que su nombre originalmente era Wolfgang Müller, pero se cambió y aparece en el documental como Wolfgang, no sé cómo se pronuncia, Nisi, es Knwese. Y bueno, él cuenta que él estaba cansado de la explotación laboral y de la sexual, porque él fue abusado sexualmente por Schaeffer, ¿no? Ya. Y él fue la primera persona en escapar de Colonia Dignidad. Pausa, antes de ya ir a los escapes. ¡Ay, sí! eh, ¿Cuánta gente estaba aquí ya más o menos, o sea, ahí, ¡Ay! Eran como establecida? 300 personas, O más o sea, sí un menos. chingo, pues no Sí, era de que 300, 50 y ya, 400. ok. Sí, no, Sí. sí era muchísima gente. Y otra duda, Vas. ¿procreaban ahí? O sea, era como No, algo, ya, o sea, entiendo que los separaron, pero ajá. ya, o sea, su punto era seguir reclutando gente, más no crecer la colonia con sus miembros. Exacto. Ahorita Ok. vamos a pasar esa parte porque esa es Perdón por la parte fea. adelantarme, Pris, No, pero me surgen dudas. pero es una muy buena pregunta. O sea, no se reproducían dentro, sino como que reclutaron Sí, gente de sí, fuera. ok, ok. Va, va, va. Pero esto tiene que ver con el escape de Wolfgang, de hecho. Bueno, Wolfgang era un adolescente y apenas así, y él empezó a mover a muchos de los jóvenes, así, güey, es que no podemos estar aquí, tenemos que salirnos. Y como te decía, o sea, imagínate que estás en medio de la nada, eres un niño, no tienes ni puta idea, o sea, alrededor es bosque, ¿sabes? Y muchos le decían, güey, es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hay allá afuera? No sabemos qué vamos a Sí, hacer. crecieron ahí. Ujú. Sí, y él dijo, güey, a mí me vale madre, yo me voy, ¿sabes? Y así fue que se robó un caballo del establo, porque tenían ganado, tenían caballos, Sí, sí, sí. tenían pollitos, cosas así. Y Ujú. y bueno, algo que cuenta es que él le puso como trapitos a las pezuñas del caballo para que no se Ah, escuchara cómo cabalgaba en la noche y se fue, ¿no? Sí, vámonos a la verga. Y bueno, obviamente Schaeffer inmediatamente se enteró y empezó a mover a todos, ni siquiera adentro, sino afuera. Empezó a hablar con la policía, empezó a hablar con los sí, pobladores, sus aliados. buscando a Wolfgang y empezó a ofrecerle dinero a los habitantes de los pueblos aledaños, a cambio de información o de que le regresaran a Wolfgang. Y bueno, él llevaba ya varios días que había escapado, logró llegar a un pequeño pueblo que, perdónenme, no anoté el nombre, y una familia lo estaba escondiendo.
Pero cuando les llegó la información a esta familia de que Sheffer estaba ofreciendo dinero por el regreso de Wolfgang, lo regresaron. O sea, le hablaron a la policía, le dijeron aquí lo tenemos y lo regresaron a la colonia, ¿no? Ay, qué fuerte. O sea, entiendo también a la familia, seguro eran zonas de mucha No, necesidad no, y pues claro, creo que no he mencionado eso, pero de verdad había una pobreza extrema en esas alrededor. zonas alrededor, era terrible, ¿no? Sí, nunca se puede juzgar eso. Sí, y bueno, Wolfgang cuando regresó fue desterrado básicamente de la colonia, pero, o sea, de las áreas comunes, no regresó como a tener contacto con nadie más. Él dormía como en un establo, lo golpearon y diario le inyectaban tranquilizantes como método de control, o sea, para que no se Ay, volviera a escapar. Y muchos no supieron nada de él, o sea, no en mucho tiempo, pero, o sea, él desapareció. Sabían que había regresado, pero no sabían dónde estaba, ¿no? ¿dónde estaba? Claro. Y bueno, aquí empieza lo peor, ¿no? Porque esto se va, ¿cómo se dice? Se pone más y más y más rudo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Entonces, Wolfgang no era el único que se estaba revelando en ese momento. Muchos de los niños que estaban pasando a la adolescencia, obviamente por ser adolescentes, empezaron a tener un poco de actitudes de adolescente, ¿no? Empezaban a Sí. retar a Sheffer, cuando le decían que hicieran algo, ellos decían que no, que se fueran a la chingada, y ya no hacían caso como a las órdenes, ¿no? De Sheffer, básicamente. Y muchos de ellos eran como amigos de Wolfgang que también querían escapar, pero pues decían, güey, les daba miedo, ¿no? Así de, ¿Cómo? no sé, Exacto, así sí. como... Y uno de los que ahora ya es un adulto que habla en el documental, cuenta que un día, creo que Sheffer le dio como una orden, le dijo, no, no lo voy a hacer. Y Sheffer así de, órale, va, que se lo llevó a la bodega de las papas, que estaba como en un sótano, súper escondido. Ahí ya lo estaban esperando, ahí ya lo estaban esperando 3 personas ¿cómo se dice? De la comunidad, y que lo empezaron a golpear por horas con palos. ¡Oh, Pero la madre! él cuenta que el nivel de violencia, yo podría decir que es un poco inexplicable, o sea, porque una cosa es que te madren, te dejan como con sangre, cosas así. Él decía que era de que te dejaban con ámpulas moradas, casi casi, o sea, ya al borde de la muerte, y que obviamente ese tipo de castigo era, repito, una forma de control y era tan fuerte que le rompía el alma. O sea, que ya cuando... Y hacía de un ejemplo de ellos. O sea, es Sí, como de, me exacto. estás retando, pendejo. A ver, Sí, a sí. ver. No, y aparte, ¿cómo se dice? Él no fue el único. O sea, realmente había un sistema de abuso, de tortura sistemático dentro de la colonia para la gente que intentaba pensar por sí misma, ¿sabes? Claro. Hay otro ejemplo, porque es que aquí no me quería detener mucho, pero la estructura en sí de la colonia era que Sheffer era la cabeza y abajo de él había como 12 cabezas, que eran hombres, todos eran hombres, por cierto. ¿Y era por los discípulos de Cristo? Seguramente sí. Sí, Eran 12. sí. Ya. Y que uno de ellos como que aparece no, ese no es el que aparece en el documental. Uno de ellos como que solo cuestionó a Sheffer sobre una decisión y que cuando era momento de la reunión de los 12 y Sheffer y todo eso para hablar como de la que sigue para la colonia y todo eso, que la silla donde se iba a sentar él, Sheffer le puso un papel que decía traidor. O sea, nada más por cuestionarlo. O sea, Ay, no. realmente él tenía unos métodos de control súper, súper... Muy nazis. Sí, ajá, exactamente, sí. De hecho, hay una de las que entrevistan en la docuserie, cuenta que cuando predicaba Sheffer le recordaba mucho a Hitler. Y sí siento, ¿sabes? O sea, Tiene sentido. O sea, pues es que sí, viene de ahí de la al final, es escuela, como la escuela, sí, exacto. no, sí, exactamente. Y bueno, este tipo de castigos, también habían electroshocks, de hecho, pero este tipo de castigos eran hechos para pues, romperles el alma y muchos dicen en el No. documental que era tan feo, tan brutal que tú ya no querías cuestionar nada, solo querías obedecer y ya, ¿sabes? O sea, seguir con tu día, no meterte en pedos, ¿no? Ujú. Y lo de los electroshocks también, o sea,
tenían también, por ejemplo, como se rebelaban, tenían la excusa de que lo hacían para sacarles el demonio a los niños o a los que No, se bueno. estaban rebelando. Sí, no, está muy cabrón. Pero bueno, después del escape de Wolfgang, aquí ya vamos a entrar al crecimiento de Colonia Dignidad, empezaron a rumorearse de que fuera de Colonia Dignidad, o sea, porque los pobladores sabían que existía, ¿no? Y todos decían, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen los alemanes allá? Y como estaban muy secluidos, no, la gente de afuera no tenía ni idea, pero después de que se escapó Wolfgang, pues obviamente él empezó a hablar con los que lo ayudaron y todo eso, y se empezó a salir de nuevo los rumores de que Schaeffer era un pederazo, un pedófilo, que abusaba de los niños, da. Y él, para limpiar su imagen, decidió construir un hospital en Colonia Dignidad que Claro. iba a abrirle las puertas a todas las familias o sea, de alrededor, ¿no? Que te digo, era una zona increíblemente precaria, tenían una tasa de mortalidad infantil gigantesca, entonces para ellos les quedaba increíble, ¿no? Entonces en 1964, 3 años después, sí, me parece, de que llegaron a Colonia, ¿cómo se dice? A Chile, crearon este hospital, lo abrieron al público, 2 veces a la semana iban familias que necesitaban comer, las alimentaban, y como era una zona muy remota, ellos ayudaron mucho, como por ejemplo cuando se enfermaban los niños, o si era un tema muy dramático y necesitaban transportarlo a un hospital fuera en Santiago, una ciudad más grande, ellos tenían ¿cómo se dice? Una pista de avioneta. Y No así, mames. sí, no, güey, está muy cabrón. Es que Hubieran sido el paraíso de los narcos, ese lugar. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Era el paraíso de los nazis. Entonces, Sí, pues sí, sí. unos por otros, Y, Ah, y, y bueno, y bueno, ok. Entonces, abrieron este hospital, pero también, aparte de limpiar ¿cómo se dice? Su imagen, no nada más para eso abrió el hospital. Porque lo que pasó después fue que hay una historia en la docuserie de un señor que se llama Efraín, que él cuenta que cuando era bebé, sus papás, creo que decía que su mamá tenía problemas mentales, su papá era un alcohólico y que una, típico. sí, no, muy mal, y que él cuando era niño, más bien era bebecito, como que unos 3 años o algo así, estaba mal del estómago, tenía diarrea, digo, también vivía en una situación muy precaria, entonces no dudaría que tuviera cólera o algo así. Sí, sí. Y él cuenta que sus papás, no sé por qué, le daban carbón para detener la diarrea. Como a Y perro, como si fuera perro. sí, yo no sabía que le Sí. hacían eso a los Pero no, perros. no, no sé qué, hay como unas pastillitas de carbón que cuando se enferman del estómago se las das, pero no sé. O sea, siento que sirven tipo para una diarrea de que, no sé, Mantequilla se comió 5 chicharrones el otro día y le dio diarrea. Me explico, no para un No, virus o una bacteria o algo más sustancioso, pues. y no, de un niño. En una de esas que le dieron el carbón a Efraín de bebé, se le atoró la garganta y pues lo llevaron en chinga al hospital, ¿no? Que era el más cercano al hospital de Colonia Dignidad. Entonces ahí estuvo varios días y y ya después de creo que los 3 días, las hermanas de Efraín, que eran yo creo que como 12 años, adolescentes, cosas así, iban y preguntaban cómo sigue y ellos, no, es que todavía está delicado, no sé qué. Pero Efraín ya estaba bien, ¿sabes? Él solo estaba ahí. Se lo querían chingar. No, sí, y lo que pasó fue que realmente secuestraron a Efraín. O sea, O los sea, dijeron que niños, se había muerto seguro, algo así. había casos que decían en el caso de Efraín, dijeron, no, es que él todavía está mal. Y después de la semana, amenazaron a la familia y le dijeron, si van a seguir chingando, ya vamos a cerrar nuestras puertas y no les vamos a dar servicio absolutamente a nadie. Entonces dejó de ir la familia y Efraín se quedó ahí, así fue secuestrado. Pero así secuestraron a muchos niños chilenos Qué que, feo. que los llevaban, ¿por qué? Porque tenían la gripa, que les dolía la panza y todo eso. A veces llegaban y le decían a las familias, pues, tu niño se murió, o simplemente no se los regresaban, y cosas así. Y lo peor de todo esto es que, como decía, Schaeffer estaba tan bien conectado con el gobierno chileno que él
estos secuestros los acababa haciendo legales porque le daban papeleos de adopción. Entonces él los estaba adoptando, entre comillas, Como Flor de legalmente. Lis. Exactamente, igualito Oye, de Flor. este viejo es como una combinación de varios que hemos tenido Sí, en el podcast. yo creo que Está sí. cabrón, sí. Está impresionante. Creo que podría ser como la epítome de todos. Así una De la combinación. maldad, así. Sí, la epítome de la maldad. ¿Eh? Y y bueno, aquí saltamos a 1966, 5 años después de, no, sí, 5 años, no sé, estoy contando mal. Bueno, 1966, y vamos a regresar con nuestro héroe y capa Wolfgang, ¿no? Porque, a ver, su primer escape fue... ay, no puse el año, de hecho no dije el año, ¿no? Creo que fue un año antes. Ponte tú que sí. Está bien, Sí, no pasa nada. perdóneme. Y bueno, Wolfgang logra huir nuevamente de Colonia Dignidad en 1966. Pero aquí dice que él tomó una diferente ruta, porque Colonia Dignidad estaba como... Al lado de él había como un río muy, muy grande. Y él había huido del otro lado y ahora huyó del lado del río. Cruzó el río, nadó y llegó al otro lado. Y quién sabe cómo chingados lo hizo, pero logró escapar de esa zona y llegó a Santiago de Chile, donde pidió... Sí, ¿no? Y sale en el documental, ¿eh? O sea, y de hecho creo que hoy en día él es un periodista activista, ¿sabes? Qué Cosas chingón. así. O sea, que pudo salirse, ¿no? O sea, Sí, pero mira, ahí te voy a contar qué pasó. Y bueno, ya en Santiago de Chile logró llegar a la embajada alemana, les contó todo, le dijo, güey, yo vengo de Colonia Dignidad, está de la verga, están abusando sexualmente, están explotando a la gente, necesito ayuda, ¿sabes? Y ahí le dieron resguardo en la embajada, bueno, no dentro de la embajada, pero lo acomodaron en una casa de hogar de adultos mayores alemanes, ahí en Santiago. Le dieron una pistola para que se protegiera por cualquier cosa, porque no, él no sabía ahorita no sabemos qué tan largos eran los tentáculos que tenía Paul Schaeffer dentro de exacto, la si ya les dieron ese política terreno, chilena. Sí, yo no que eso, confiaría. no he hecho mucho énfasis en eso, porque eso va a ser en la segunda parte. Ah, ok. Y bueno, ya estando en resguardo, o sea, Colonia Dignidad era un misterio para los chilenos. Sabían que estaban ahí, para ellos eran como los alemanes loquitos que llegaron, pero nadie sabía absolutamente nada. Estaban los rumores de que Schaeffer era un pedófilo. También ya estaban llegando noticias de Alemania que a Schaeffer lo estaban buscando por un pedófilo. Entonces así fue como un medio llamado Ercilla, chileno, al saber que Wolfgang había huido de Colonia Dignidad, se pusieron en contacto con él y le pidieron una entrevista, ¿no? Para que le contaran o sea, para preguntar todo sobre Colonia Dignidad, así de cuéntanos, ¿no? Y así fue como básicamente se destapó todo el cagadero de lo que estaba haciendo Schaeffer dentro de Colonia Dignidad, y las autoridades chilenas giraron una orden de aprehensión contra Schaeffer. Eso. No. Ya sé que no hay felicidad aquí, pero yo, no. bueno, yo voy en esta ola, así de que sí, fluyendo. Tú sí se puede. Sí, No se puede. Es como cuando ves una película que te gusta mucho, pero tiene como historia triste, y la vuelves a ver y cada vez deseas que sea diferente el resultado, pero nunca es. Siento que esto me va a pasar en este caso. Sí, porque apenas vamos a la mitad, imagínate. Pero bueno, Schaeffer, le llegó la noticia a Schaeffer cuando giraron la orden de aprehensión y de nuevamente, ¿sabes qué? Este güey era un pinche cobarde, ¿sabes? Porque entró en pánico. ¿A poco? No huyó de Colonia Dignidad, pero sí decían que se escondió dentro de un, ¿cómo se dice? Como uno de los edificios, que era un molino, y que tenía como a todos hacia el pendiente, si llegaba la policía, que si llegaba que no los dejaban entrar, así el güey cagándose, ¿no? Pero aparte de eso, ya no era tanto como en Alemania, ¿no? Él ya tenía su congregación, tenía conexiones con mucha gente. Entonces empezó a movilizar a toda la congregación, literal, a los pobladores de la zona que habían ayudado a través del hospital, a empresarios y políticos, y empezaron a protestar alrededor de la colonia, ¿sabes? Porque aparte los medios ya estaban ahí, ¿sabes? Porque fue una historia súper grande, o sea, de escándalo,
Entonces estaban como muy al pendiente y empezaron a protestar, ahí están afuera así de están arruinando la imagen y dignidad de nuestro querido Paul Colonia Sheffer. Dignidad. Sí, literal. Y y bueno, entonces, y bueno, aquí quiero enfatizar que mucho, o sea, Sheffer también tenía una red de protección muy fuerte porque recuerden que estaba en Chile como ayuda por parte de la embajada chilena, ¿no? O sea, Sí. tenía conexiones muy cabronas. Entonces, después de girar la orden de aprehensión, las autoridades fueron a la colonia, que hicieron investigación, que no sé qué, y al final decidieron que todas las acusaciones que había hecho Eran Wolfgang, falsas. sí, que no constituían un delito, básicamente. Y así fue que fue absuelto Sheffer, ¿no? Pero como les decía, o sea, aquí hubo mucha mano negra. O sea, este güey tenía unas conexiones muy cabrones ya en el gobierno. Básicamente les pidió paro, etc. ¿Y sabes qué hizo Sheffer después de esto? Decidió demandar judicialmente a Wolfgang por robo de caballo. Ay, no mames. De la primera vez. Homosexualidad. No lo mencioné, pero se hizo como un juicio en el que obviamente Sheffer no estuvo. Pero hubo un joven de la colonia que Sheffer convenció de dar su testimonio y decir que el que abusaba sexualmente y que acosaba sexualmente a otros hombres era Wolfgang. Y que por cierto se me hace muy raro que eso sea, digo, alguien explíqueme en Chile, que sea Pues seguro era ilegal en ese momento la homosexualidad, tan sencillo como eso. Y aparte también por difamación. Y después, digo, se hizo el juicio y todo eso, y al final Wolfgang fue condenado a 5 años de prisión. No mames, qué frustración. Sí, güey. Pero yo diría, ¿sabes qué? Mejor en la cárcel que ahí. O sea, no sé. Ya en ese punto. No. Espérate, porque pasó eso. El crimen, no, sí, tienes razón. Sí, pero Wolfgang dijo, ¿saben qué? Váyanse todos a la verga. Entonces huyó de Chile hacia Argentina. Y ya de ahí en Argentina logró tomar un vuelo y regresó a Alemania. Y ya no volvió jamás a Chile, ¿no? No, pues sí, no. Y desde allá estuvo acusando a Sheffer por mucho tiempo, ¿no? Esto fue en el transcurso como de un año. Entonces en 1967 que terminó como el juicio contra Sheffer, el juicio contra Wolfgang, y ganó Sheffer, ¿no? Sheffer decidió hacer una fiesta gigantesca en Colonia Dignidad donde invitó a 3,000 personas y todos estaban celebrando de que se limpió el nombre de Colonia Dignidad y que todo eso, y pues obviamente invitó a sus compadres empresarios y políticos y la chingada, ¿no? Este triunfo solo cimentó el poder que tenía Sheffer dentro de Chile, dentro de la colonia, y también la impunidad que tenía, ¿no? O sea, que básicamente esto confirmó que él ya podía hacer lo que se le diera la chingada gana, ¿no? Y entonces él estaba súper feliz, a huevo, vamos a seguir abusando de todo el mundo, explotando y la chingada. Pero todo esto va a cambiar en 1970, cuando Salvador Allende gana las elecciones presidenciales y trae la política de izquierda socialista comunista a Chile. Y aquí es donde nos quedamos en este episodio. ¿Por qué? Quiero saber qué pasa. No. O sea, sí está bien, pero te cuento fuera del aire. No, pero aquí nos quedamos en el episodio de hoy. Oye, pero me dijiste que era un episodio de historia y yo ya vi mucho crimen ahí. Bueno, pero creo que el siguiente va a ser más de historia, pero sí hubo historia de la Guerra Mundial, de los nazis en América Latina, de ¿qué más? Dime en qué año acaba esta historia para saber qué tanto frustrarme. Güey, creo que en los 2000. 2024, así. No, pero sí 2000. Sí llegó en los 2000. Okay. No, pues sí está un poco frustrado. O sea, está cabrón que duró esto 70 años. Sí, básicamente, sí. Sí. Casi pero es que no quiero dar spoilers. O bueno, ¿sabes qué? Nada. Sí voy a dar spoilers, pero en el siguiente episodio, imagínense que va a haber golpe de estado, Pinochet, Joseph Mangala, quienes sepan, el doctor muerte de los nazis visita Colonia Dignidad. O sea, güey, va a estar
Va a estar picante. Va a estar perrón. Sí, no, la segunda parte está más cabrona. Y está más política, porque ahí nace una relación amorosa entre Paul Schaeffer y Augusto Pinochet. Entonces, ¿Se dieron? no. No, perdón, me refiero como a una conexión política entre ellos. Ay, yo No, quería no, drama homosexual. no es como nuestra querida fanfic de Sheinbaum y Xochitl Galvez. Me hace reír tanto eso, Pris, pero bueno. Pero bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de la Aquí no hay siguiente semana. conclusiones. Mi conclusión hasta ahora es Sí. que qué frustrante todo, ¿sabes? Sí, Tengo opiniones, pero quiero acabar de saber la historia para opinarlas. sí. Es que sí, creo que sí, porque se pone mucho peor. Pero bueno, nos vemos la próxima semana con la conclusión y el final de temporada de Colonia Dignidad y de la criminalería. Los queremos, Creamy Babies. Muchas gracias. Adiós. Bye. Crimininis. Bye.